Me gusta salir a correr por las mañanas, subir a Rapitán, subir a Oroel. El frío de las mañanas de Jaca. Soy un tío feliz, que le gusta estar todo el día en la montaña, que me pegue el sol, que me pegue el viento de los Pirineos. Me levanto prácticamente todos los días a las 5 de la mañana. Tengo la montaña alrededor de mi centro de enseñanza donde estoy destinado, en el MOE, en Jaca. Y me subo arriba, pienso en mis cosas, me organizo el día según estoy subiendo. Tengo unos 40-45 minutos de sudar, de pensar y de organizar mi vida. Si a uno le gusta ir al monte, al final, por mucho peso que lleve en la mochila, por muy larga que sea la marcha, por mucho desnivel que haga, se siente afortunado de estar trabajando en el ambiente en el que estamos. Si quieres algo tienes que buscarlo, tienes que esforzarte en ello, porque nadie va a ir por ti a correr para mantener la forma, nadie va a dejar de hacer algo para tener tiempo para otra cosa, y si tú vas para adelante tienes que tener clara la vida. Quiero estar aquí, tienes que buscarlo, tienes que ir. Soy el sargento Geli Ramiro y estoy encuadrado en el regimiento Galicia 64 y pertenezco a la compañía de esquiadores escaladores. Yo vengo de Girona, pero sí que de pequeño muchas veces habíamos venido a esquiar a todo lo que es la zona del Valle del Aragón, a Candanchú y Astún. Y el cuartel de San Bernardo yo lo había visto con el pesebre montado y demás. Cuando acabé mis estudios yo no me veía estudiando 4 años encerrado en una universidad y decidí optar a lo que es la vida militar porque lo veía una vida con multitud de ambientes y que era algo que yo estaría siempre en el campo haciendo cosas, de maniobras, y sobre todo en la montaña. Así que yo me metí en el ejército con la idea de acabar en las unidades de montaña. Nuestra jornada empieza a las 7:50 de la mañana, donde se pasa lista de ordenanza a la formación en revista y que así les sirven sobre todo a la tropa para recordarles cada día lo que es el sacrificio que comporta estar en una unidad de montaña. Y ya después, a partir de las 8:15, por unidades, distribuiríamos y ya iniciamos lo que son las actividades de cada uno. Un día, por ejemplo, solemos tener lo que es instrucción físico-militar, solemos ir a correr, dado que aquí nos sirve muy bien de preparación para todo lo que es el desnivel por esta zona y lo que es la montaña en general. Y después con eso lo continuamos con diferentes actividades. A lo largo de la semana van variando, siempre solemos tener 2 días tiro a la semana y el resto hacemos ejercicios dentro del propio cuartel para ir mejorando nuestras técnicas.
Soy el subteniente Adriano Martín Cofreces, de la 22 promoción de la básica de infantería, y estoy destinado a la Escuela Militar de Montaña como auxiliar del Departamento de Montaña. Retrocedo 33 años, que hace que entré al ejército, finales de los 80, principios de los 90, adolescencias movidas por mi carácter. Soy una persona bastante activa, bastante analítica, crítica, con lo cual en una familia convencional es difícil. En esa época, con 16 años, podías trabajar, con lo cual cogí un poco de carretera de Manta y había leído una revista que se llamaba Comando, que me empujaba a irme a operaciones especiales. Quería vivir, quería aventura, quería mili. Los alumnos viajan aquí viernes. Los alumnos cogen el viernes, se vienen los prácticos a preparar. Todos los diplomados que tenía en operaciones especiales venían de un sitio que se llamaba Jaca. Yo no había estado jamás en mi vida, la ENMOE, y todos me hablaban de ellos como que era el centro por excelencia de operaciones especiales y montaña. Y me hablaban mucho de montaña. Yo siempre había estado subido en cerros desde pequeño, siempre había estado metido. Me llamaban, de hecho tengo por ahí todavía cosas que me escribían y libros que me firmaban los amigos que me ponen el loco de la colina. Bueno, y viéndolo, vine de maniobras aquí, de contraguerrilla con el curso de operaciones, y yo vengo a mirar para el lado y veía los de montaña, estaban todo el día escalando con los mosquetones, los arneses, los piolés, se iban a Chamonix, se iban a Picos de Europa, que yo iba por ahí en mi tiempo libre, en el poco tiempo libre que tenía, y yo creo que ahí es donde se inclinó la balanza, se fue inclinando hacia irme para la rama de montaña. Mis misiones, mis cometidos o funciones en el departamento de montaña son básicamente el auxilio administrativo, logístico de materiales y asesoramiento al mando para los dos cursos y necesidades que surjan que tenemos en el departamento. Aparte del puesto de oficina que me corresponde como subteniente, tenemos aquí en la auxiliaría varios almacenes de material. Tenemos al final unos 100 alumnos, entre alumnos y profesores, en los cuales hay que estar permanentemente, aparte de repartiendo y asignando material estival, material invernal, de escalada en roca, de escalada en nieve o hielo, todo lo que corresponde preparar la parte, por ejemplo, ahora para la expedición de Chile. Yo creo que para cualquier alpinista hoy en día ya con cierta edad, español, Jaca y en concreto la compañía de esquiadores escaladores de Candanchó en aquel entonces, eran unidades a las que venían todos de forma voluntaria a hacer el servicio militar, por la que han pasado verdaderas leyendas del alpinismo español, ¿no? Y bueno, la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, que nace en el año 45, al final ha sido la unidad en la que estaba escrito que tenía que recaer la dirección tanto del Grupo Militar de Alta Montaña como el equipo de esquí del Ejército de Tierra. ¿Por qué? Porque al final es donde se imparte la formación, donde está ese conocimiento y donde está esa experiencia que luego hace falta transmitir en las unidades de montaña. Sobre todo aquí en lo que es la compañía de esquiadores escaladores, estamos especializados a nivel táctico en combatir en zonas de ambiente de frío extremo y zonas montañosas. Y al final, una unidad como Jaca o en montaña, que vivimos situaciones muy cambiantes, quieras que no, ya ayuda a que esta capacidad de adaptación que tenemos nos ayude a enfrentarnos a nuevos retos que nos encarguen, que nos manden nuestros jefes. Montaña es una unidad muy sacrificada, que requiere también de ser buen compañero, requiere de mucha voluntariedad, requiere sacrificio, pero al final todo eso se ve recompensado en las actividades que vamos haciendo. Y lo bueno que he podido tener la suerte de pertenecer al Grupo Militar de Alta Montaña, que aparte de todas las maniobras que realizo junto con mi compañía, el poder irme de expedición o a diferentes salidas es siempre un valor añadido, porque te da la posibilidad de ir a nuevos sitios, de estar con otros ejércitos y de adquirir una experiencia que en el día a día me sería imposible.
Yo acabé lo que es la academia y después tuve la posibilidad de hacer el curso superior de montaña, y durante toda esta fase del curso estaba por ahí ya, por aquel entonces, el Brigada Cofreces, y en la entrega de diplomas, me acuerdo de ese día perfectamente, él me entregó el diploma y aparte me dio un pequeño pin del Grupo Militar de Alta Montaña y me dijo que algún día yo acabaría con él dentro del grupo, haciendo actividades por el mundo. Estando en el sitio, en el puesto que estoy, ves a la gente con otra perspectiva, porque tú no estás con ellos todos los días, pero tienes quizás otra forma de ver la vida, has pasado por esa fase y ya buscas otra cosa que el militar que sea solo bueno técnicamente. Buscas un fondo, buscas algo, cuando ves en la persona, dices que tiene unos valores, tiene unos principios, que dices, joder, un chaval joven, motivado, fuerte, y en el fin de curso cogí a Salva y le dije, toma, un pin y una pegatina del Grupo Militar de Alta Montaña. Ahí está, tú míralo, échale un vistazo, tienes toda la vida por delante, pero esto te abre unas puertas hacia, no sé cómo definirlo, la excelencia, que igual me estoy pasando. Y bueno, aquí en el Grupo Militar de Alta Montaña siempre vas teniendo referentes, que es la gente más antigua, la gente con más experiencia. En mi caso tuve a Alberto Ayora, coronel Alberto Ayora, que fue mi primer referente en el grupo. Por evolución natural y en la carrera militar le sucedió en el cargo comandante en paz descanse Fernando Yarto, que aparte de amigo y compañero, tanto en el regimiento en Pamplona, luego estuvimos en el departamento de montaña, fue mi jefe muchos años, entonces es gente con la que llegabas ahí y cuando tú no habías salido prácticamente de Alpes, él ya venía de un 8000, venía de Andes, venía de sitios y le mirabas, independientemente de la admiración profesional que pueda haber, de la admiración como deportista, como persona, es algo que yo creo que te llega, te marca. Con Fernando estuve en el Manaslu, estuvimos en el G2, es que escalábamos y nos preparábamos juntos. Y entonces al final los lazos van mucho más allá de lo que es el compañerismo y es una amistad que además, en cierta manera, cuando alguien se va del curso de montaña y le deja a él el curso, le deja al Grupo Militar de Alta Montaña, en sus manos deja una parte de su vida, ¿no? Y para mí en ese sentido fue pues, el mejor relevo que podía tener. Y poco a poco con ese transcurso y devenir de acontecimientos y todos esos años que estuvo tanto en el Grupo Militar de Alta Montaña como en el curso de montaña, pues acaba siendo un referente. Creo que siempre lo definí como un hermano mayor. Siempre estaba ahí, tenía además un tono, decía, aliano, la has vuelto a liar. Y estaba y me decía, me indicaba un poco el camino a seguir porque era una persona trabajadora, hasta límites insospechados, noble, muy amigo de sus amigos y pese a que era realmente austero, con los amigos era sumamente generoso. Desde que hice el curso de montaña, los alumnos ya mirábamos hacia arriba, mirábamos hacia ese Grupo Militar de Alta Montaña y a quienes en ese momento estaban por primera vez en la historia del alpinismo militar español subiendo un 8000. La historia está ahí, se han conseguido grandes hitos, grandes logros, tenemos gente muy potente, muy fuerte. Tenemos sobre todo, pues yo creo que una semilla que es indispensable, que es, además de esa pasión, una calidad humana y unos valores constatables. El grupo lo dice todo, ¿no? Primero es grupo,
hace falta esa cohesión, ese espíritu de compañerismo para trabajar en la montaña, pero es un grupo militar que trabaja en estas zonas inhóspitas y en ocasiones hostiles, pero muy bellas. Nos vamos a Tierra del Fuego, que es el extremo más al sur de Iberoamérica, en concreto a la zona de la cordillera Darwin. Los últimos vídeos que nos han mandado de zona son ya con nieve, con las primeras nieves. Estamos en el otoño, vamos de cara al invierno y el tiempo pues irá siendo cada vez más frío y cada vez más posibilidades de nieve. En 2025 el Ejército de Chile nos lanza una invitación de hacer una actividad combinada en Cordillera Darwin. Para nosotros Cordillera Darwin siempre había estado en el punto de mira porque es una cordillera que prácticamente está inexplorada, solamente el 5% aproximadamente de la cordillera está ascendida, hay grandes extensiones que todavía están sin explorar. El objetivo principal de la expedición a Chile va a ser una actividad combinada a la cordillera Darwin y va a consistir en una travesía. En principio van a ser de 5 a 7 días, dependiendo de la meteorología que haya. Cualquier tormenta puede, en cuestión de, me atrevería a decir, segundos, te puede dejar congelado sobre el sitio. Vamos con el ejército chileno, vamos con unidades de montaña, operaciones especiales especialistas, con la finalidad de tanto incrementar las capacidades técnicas de todos los que participan, como ese reconocimiento de una zona nueva y ver zonas posibles para futuras actividades. Estamos aquí ya con todo el tema de la impedimenta. Sí, el de Punta Arenas, sí señor. Así que me comentó que bueno, que cuando llegáramos que estaría encantado de saludarnos y comentar la actividad que vamos a hacer ambos ejércitos. Vale, pues ya el resto de detalles ya los hablamos allí, yo creo que está todo. Nos vemos, chao, hasta luego, hasta luego. La cordillera Darwin es una zona muy inhóspita. Yo había oído hablar de ellas en documentales y demás, pero nunca me hubiese imaginado, estando ya sobre el terreno, lo inexplorada que está, la magnitud de sus glaciares, de todas las montañas que hay, que pese a no ser muy altas, son bastante difíciles de ascender, porque en toda la parte baja de lo que es la cordillera Darwin es todo bosque y conforme se deja el bosque se pasa directamente a la roca o al hielo. Para llegar a los sitios o se va haciendo travesía caminando por bosques o se llega en barco, por lo que cualquier ascensión, cualquier travesía se hace bastante dura, muy dura. El pasar por sitios que no ha habido nada, con un machete en la mano, abriendo sitio, es impresionante. Es algo que te llevas porque es realmente difícil hacerlo hoy en día. Decíamos, aquí siempre llueve, nunca hay sol, pero bueno, al final te pones el traje impermeable, te pones la capucha y ya está. Lo bueno del bosque
Cuando llueve es que te cubre. Lo malo del bosque es que cuando deja llover sigue lloviendo. Y así estuvimos 3 días. Realmente bonito. O sea, tienes que ir dando rodeos, saltando árboles, buscándote el itinerario continuamente y pasando por zonas que a lo mejor te las encuentras totalmente empantanadas y que no son transitables. Empezamos con una ciénaga, con los pies hasta el tobillo en agua y por encima del tobillo con la nieve. Vas a 1 km por hora porque en ciénaga y bosque no puedes ir más rápido. Vas a un sitio, te paras, buscas, los abrehuellas van buscando el sitio, el mejor sitio para ir porque vas por un bosque que no se conoce. Es una aventura, realmente. Una vez realizada esta travesía, habíamos diseñado pues otra fase técnica en la cual había 2 objetivos. Por un lado, el trabajar con los chilenos en el movimiento en glaciar, rescate en grieta, escalada en hielo y luego el poder hacer alguna actividad técnica. Y ahí aprovechamos para esa integración de procedimientos y conocer sus métodos y técnicas junto con los chilenos. Hay veces que nosotros... Esta fase para nosotros es muy importante. Aparentemente el componente deportivo queda en un segundo plano, pero desde luego desde un punto de vista profesional es clave, ¿no? No es solo la convivencia con otro ejército, es el poder ayudarnos mutuamente, el poder demostrar cómo estamos nosotros trabajando con el material, el armamento que como militares llevamos. Aquí me cojo yo los 2 cabos de arriba y ellos cada uno tiene... Transmitir las técnicas que llevamos de aquí, de España, de Europa, las más avanzadas en la actualidad, en lo relativo a movimiento y tránsito glaciar o movimiento que nosotros los militares decimos por crestas de cuerda corta. Sí que quizás es más eficaz, más eficiente, porque son técnicas más simples, más sencillas, que luego tienen una aplicación, tal como las hemos desarrollado, muy buenas para la montaña específica militar. La diferencia que hay entre un montañero civil, un deportista civil y un profesional de la montaña militar es que nosotros llevamos una cosa que se llama armamento, que es larga, pesada, incómoda, pero para nosotros es útil y necesaria, y entonces hemos adaptado esas formas de recoger la cuerda, transportarla y usarla en montaña a nuestras necesidades. Ya una vez realizada esta segunda fase de tecnificación, digamos, aquí teníamos también la posibilidad de trabajar, ascender, abrir alguna ruta en el Cerro Esbea. En el Cerro Esbea nos constaba una única ascensión y decidimos ir allí y empezar a ver posibilidad de hacer otras rutas. El Cerro Esbea, la verdad que es un cerro que impresiona bastante, está rodeado de glaciares y seracs y al final la verdad que nos encantó. Iniciamos la ascensión 3 cordadas. Nos fuimos para arriba, una primera parte de glaciar complejo en la apertura de la huella, a salir a una arista de roca ya muy descompuesta, una roca... A veces el terreno más fácil es el terreno que puede presentarte un riesgo más potente. Pico Esbea, Patagonia, cordillera de la Son actividades, son muy bonitas porque al final es a vista, vas por sitios en el que no ha pasado nada y no sabes lo que te vas a encontrar. Y subir, entre comillas, muy fácil,
pero bajar es una aventura, porque igual por donde subes luego no puedes bajar. Y bueno, ahí siempre tienes a los compañeros, es una forma de aunar el esfuerzo, ¿no? en subida, en bajada. Fuimos ascendiendo por esta arista con precaución y ya llegamos a una zona, pasando a la otra cara, donde había un hielo negro muy duro. Ya era una pendiente importante, el tiempo ya estaba cambiando y fue el momento en el que decidimos que los más rápidos fueran para adelante, que eran el subteniente Cofredi y el subteniente Andrés. Que tenía más experiencia y tenía más agilidad a la hora de moverse por el terreno en el que nos movimos, que era una zona con una larga cresta, una zona de glaciar también y una última zona de arista un poco más aérea. Ellos llegaron antes, nosotros nos tuvimos que dar la vuelta y yo hacía acordada con el sargento primero español, básicamente porque la meteo empezó a empeorar y no queríamos demorar lo que es la bajada, que también fue bastante larga. Se hizo cima en condiciones complejas, con mala visibilidad, pero como siempre lo que más me preocupaba y nos preocupaba a todos era la bajada. Estamos en el pico Svea, cordillera Darwin, Patagonia chilena. Afortunadamente, pues gracias a la experiencia y a la técnica que se tiene, se consiguió hacer este itinerario nuevo en unas condiciones complejas, pero de una forma segura. Tres semanas compartiendo vida, compartiendo lugares, compartiendo técnica, compartiendo sudor, compartiendo camino. Sin duda alguna, todos aprenden de todos. Con la vieja gloria. Ahí. Pues ahí también te das cuenta de que hay hitos importantes que se han logrado y que aparentemente no le damos el valor, ¿no? Conjugar la veteranía con la juventud. La veteranía de profesionales, como puede ser el subteniente Cofredi o el subteniente Andrés, con el sargento primero español o el sargento Salvador Geli. Y esa experiencia no la podemos perder. A mí me recuerda mucho a la Sierra Nevada, el tipo de... Pero con mejores vistas, ¿eh? Hay que coger lo mejor de los mejores y apartarte de los malos. Y bueno, aquí, tanto en la milicia en montaña y en el grupo militar de alta montaña, igual hemos conseguido al menos transmitir algo. Primer alto de la marcha. Irse aquí de vida y movimiento. Son los valores que vas compartiendo con toda la gente que te vas encontrando dentro de ese largo camino, que al final fue solo un mes, pero el día a día se va haciendo duro y después todo lo que va aportando, sobre todo individualmente, esos valores que tiene cada uno. Mañana queda el último empujón a ver si conseguimos llegar al CMT. El CMT es como jugar en casa ahí en esto del parchís. Hay que llegar como sea. Me tapo las orejillas. Y ahora hago como lo de las películas. Hala, hasta mañana. Bueno, venga, pues nada, hasta mañana. Que descanse. Muchas veces cuando ya estás en el final de expedición parece que quieres acabar rápido, ¿no? Pero no fue así. Tuvimos esa suerte de intentar hacer algún cerro virgen.
Un día subimos al Cerro Cóndor, que es un cerro referencia en la frontera prácticamente entre Argentina y Chile, y desde allí vimos un pico enfrente con una arista, una línea perfecta. Y bueno, estábamos allí y lo dijimos, dije, ¿por qué no intentamos subir allí? Últimos metros, esta es la lista primera ya, nos queda poco para llegar al pico Cóndor. La particularidad de este pico es que la zona baja era todo bosque, con su tundra además, con lo que eso conlleva. Al final, en la parte baja acababas siempre mojado y llegabas ya donde empezaba lo que es la roca y en ese punto ya llevabas los pies empapados. Y así empezamos a trabajar y por eso se decidió que fueran 3 cordadas hispano-chilenas, 3 cordadas de gente que se moviera rápida, que fuera técnicamente muy buena porque no sabíamos, intuíamos que iba a ser complejo. Es muy difícil, ¿por qué? Es una zona muy aislada, hay que llegar allí, es muy difícil llegar allí y bueno, luego cuando subes por un sitio que tiene cierta complejidad técnica, pues tiene que subir el que está preparado, no puede subir cualquiera. Fue un trabajo en equipo porque en la parte final sí que montamos 2 tramos de cuerda fija. En vez de ir escalando en largos, montamos cuerda fija para que fuese mucho más ágil el ascenso y descenso de ese último tramo, que era más expuesto. Hubo que ya encordarse y asegurar bien y fijar cuerdas, tanto para la subida como para el descenso, y lleva su tiempo, pero es la forma de trabajar en estas condiciones. Poder llegar a una cumbre a lo que no haya subido nunca nadie, que está en medio de la cordillera Darwin, con todo lo que eso conlleva de su entorno, de estar en una de las zonas más australes del mundo, se siente uno satisfecho. Y al final salió una vía muy bonita, difícil, técnica, que exigió la máxima atención. Ya cuando se finalizó y llegamos otra vez en la seguridad del campamento, Adriano y yo nos miramos y dijimos, esta es la vía que estábamos buscando. Este es el cerro, esta es la montaña, este es el lugar. Una vez que llegamos abajo, ya se había estado haciendo la labor de investigación sobre las posibles ascensiones, sobre posibles intentos que hubiese habido. No hay nada documentado al respecto. Eso da pie a proponer el nombre de Cerro Llarto al pico que hemos subido. Cuando en 2018 falleció el comandante Fernando Llarto, se retomó un programa de tecnificación de gente joven para retomar las actividades del grupo, rejuvenecerlo, y uno de los objetivos que al final no pudo ser, ya que no llegamos a la cima, entre otras cosas, fue el poner el nombre, si no de un pico, si no se podía, el de una ruta. Se llevaba tiempo en el grupo ya queriéndole hacerle un pequeño homenaje y ponerle su nombre a un cerro en esa zona. Yo creo que le dará mucha paz a lo que son sus familiares y se reconocerá de alguna manera toda su labor a lo largo del grupo y de la escuela. Fernando había dirigido la expedición al Lhotse precisamente con el ejército de Chile también. Por la Escuela Militar de Montaña pasan alumnos chilenos. Yo creo que era el momento, ¿no? Y recuerdo pues esa noche, ahí ya cuando llegamos, que fue cuando lo planteamos y bueno, pues fue extraordinariamente recibido.